Bienvenidos a este video. Mi nombre es Eduardo Cárcamo y te hablaré de las teorías jurídicas explicativas de la personalidad. Toda esta información es recuperada del libro de Derecho Civil, Introducción y Personas, de Vaqueiro Edgar y de Buenrostro Rosalía. Las teorías tenemos que agruparlas en tres: las teorías de la ficción, las teorías realistas y las teorías puramente jurídicas. En este caso, nos centraremos en las dos primeras, la teoría de la ficción y las teorías realistas. Empecemos por la teoría de la ficción. En contexto, debido a varias connotaciones de la palabra persona, siempre se le asoció este término para referirnos o hablar a un ser humano. A pesar de que la historia distinguió entre personas morales o también llamadas colectivas, se acuñaron estos términos solamente para los efectos prácticos del derecho. A partir del supuesto de que la única persona real es el hombre, la teoría de la ficción tiene por misión el explicarnos cuál es la naturaleza de la personalidad colectiva. Bajo el criterio que únicamente las personas reales, por tener la facultad de voluntad y de ser el fundamento de derechos subjetivos desde que nace, un ente social, al ser formado por varios miembros, se da la necesidad de atribuirle a los miembros una voluntad colectiva. El derecho, por medio de una ficción, da paso a que la voluntad colectiva tuviera derechos y obligaciones particulares. Claro, todo esto separado de los derechos y obligaciones de los miembros de dicha voluntad colectiva. Se entiende que una persona moral o colectiva no es solo una persona que esté en el mundo terrenal, más bien es como si se tratara de una simulación, pero el término correcto para esto sería llamarlo ficción legal. Friedrich Carl von Savigny, uno de los más destacados aportadores de la teoría, nos deja claro sin el aterrizaje de la misma. Él dice que el derecho es la sanción de la libertad moral inherente al ser racional. Todo individuo, pero solo el individuo tiene la capacidad de derecho. Sin embargo, el derecho positivo puede crear artificialmente una personalidad jurídica que, en tanto ficticia, no existe naturalmente de la misma manera que la persona física, solo para fines jurídicos. Y bueno, una vez entendido esto, es momento de pasar a la siguiente teoría que, a diferencia de la teoría de la ficción, las teorías realistas afirman que la personalidad no es un objeto creado por el derecho. La concepción era que los entes colectivos eran una realidad. Más bien, e incluso ya se habían creado y puestos a laburar. Poseían facultades y deberes de carácter jurídico antes de que el derecho les concediera personalidad jurídica como tal. Con una voluntad colectiva distinta a cada uno de sus componentes, la sociedad existe independientemente de sus miembros. Aquí se podría pasar por alto los intereses colectivos si estos fueran distintos o si fueran hacia otra dirección. Aquí se halla a un ser real, diferente a los individuos, y el derecho, al encontrarlo, le otorga personalidad jurídica. Otto Gerke, historiador de derecho alemán, nos habla de las corporaciones. Él dice que las capacidades de querer y de obrar de las mismas corporaciones son una realidad donde el derecho le atribuye personalidad. Esto se justifica ya que el derecho ve en la voluntad colectiva una dirección única y continua. Ernst Zitelmann, jurista alemán, en la misma dirección expone que la agrupación de individuos se convierte en un ser distinto a quienes son los individuos desde que se unen orgánicamente. Todo esto no se separa de la teoría de la ficción, ya que aquí se identifica la personalidad con su soporte material. En la teoría de la ficción, el ser humano es el único soporte real, pero dentro de las teorías realistas, además del humano, también lo es el ente colectivo. Y si empezamos la comparativa, ¿en qué se asemeja la teoría de la ficción y las teorías realistas? Bueno, en que ambas tienen como concepto práctico la existencia de la voluntad. ¿Y cuál es una de las diferencias principales de la teoría de la ficción y las teorías realistas? La respuesta está en que la teoría de la ficción dice que las personalidades de los entes colectivos son un don de la ley. Para las teorías realistas, la ley no crea personalidades colectivas, solamente se dedica a reconocerles la capacidad jurídica en el momento que un ente colectivo presente una voluntad real dentro del campo de las relaciones jurídicas.